Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista de Salta. En esta oportunidad vamos a trabajar el cuarto capítulo del material La vida de devoción en la vida de Wesley. Este tema está centrado en el sacramento de la Santa Cena. Para Wesley entendía que es un alimento para el viaje, porque él comprendía que la vida del cristiano era un peregrinar y que en este caminar debería ser alimentado permanentemente. Wesley entendía que la verdadera espiritualidad siempre existe con relación a la iglesia. La iglesia es para él muy importante, la comunidad de fe. Albert Auler comentaba que Wesley creía que la cena del Señor era literalmente indispensable para la vida cristiana. Wesley sostuvo esta convicción al comulgar un promedio de una vez cada 4 o 5 días. Es algo que lo desarrollaba. Este estudio pretende resolver dos preguntas: ¿qué es el sacramento de la Cena del Señor? ¿Y en qué participamos cuando nos arrodillamos a recibir el vino y el pan? Primero, dice que la comunión es una comida memorial. Y esto está basado en el texto de Corintios. Wesley nos recuerda que cuando comemos el pan y tomamos de la copa, nuestras mentes se dirigen al acto de una vez por todas de la redención, hecho a nuestro favor por Cristo mismo. Wesley entendía el vino y el pan como símbolos del nuevo pacto y como recordatorio de que este pacto está aún en vigencia. Tomando en cuenta las palabras de Jesús, haced esto en memoria de mí, donde encontramos en Lucas 22:19 y también en el libro de Corintios. Enfatiza el entendimiento hebraico de recordar. Y ahí vamos a tratar de entender qué significa esto. Significa traer de nuevo un evento de tal manera que el evento vuelva a vivir en el presente nuevo y fresco. Cada vez que celebramos traemos al presente esta experiencia de esa entrega que Jesús hace por nosotros y nosotras. Debemos recordar a Cristo y nuestra experiencia en Él, de tal manera que cuando salgamos de la mesa del Señor, sirvamos al Señor resucitado. La segunda dimensión de la Cena del Señor es la presencia real de Cristo. Y esto va a traer un problema de orden teológico. La mayoría de los miembros de la Iglesia tienen la conciencia memorial, pero la conciencia real es otro asunto. Primero, no quiere decir transustanciación. Este concepto lo encontramos en la Iglesia Católica, ya que no cree que hay un cambio material en los elementos mismos a través del cual llegan a ser la sangre y el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, Wesley tampoco no quiere decir consustanciación, como en la Iglesia Anglicana. Este punto de vista sostiene que aunque el pan y el vino no cambian en su composición, sin embargo, Cristo está presente en los elementos que se reciben. Estos dos conceptos siempre están en relación a los elementos. Sin embargo, Wesley prefería la posición del anglicanismo de sus días, presencial y real, pero también incluye otros aspectos que hacen ampliar esta visión. Es decir, al Cristo resucitado está presente en verdad en donde quiera que se observa la cena del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cristo no viene a través del pan y de la copa, viene a través del Espíritu. La presencia es una presencia espiritual, pero Cristo está realmente allí. Por eso cuando bendecimos elementos no hay que echarlos ni dejarlos de lado, sino hay que tratar de consumirlos porque han sido bendecidos, separados para alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso Wesley veía el sacramento de la Cena del Señor como un medio de gracia. Por favor, entiendan esto. Poderoso. Wesley nunca limita la actividad de la gracia en la Cena del Señor, ya que ésta comunica la gracia previniente, justificante o santificante. Este tema lo veremos más adelante, porque es un tema muy importante para trabajar en la teología wesleyana. Wesley entendía que el lugar primario de la comunión era para aquellos que ya eran cristianos, pero no lo limita a los que no son cristianos y cristianas, porque la experiencia le demostró
que a través del sacramento algunos habían llegado a ser cristianos y cristianas. Esta experiencia no solamente la entendió Wesley, yo también he escuchado en el trabajo pastoral personas que han conocido al Señor en su vida a través de la experiencia de participar en la Cena del Señor. Esto explica por qué los metodistas ponen en práctica la comunión abierta, ¿no? Como presbíteros estamos llamados a invitar a la comunidad a participar. La invitación a participar del sacramento se hace a cualquiera que sinceramente se arrepiente de sus pecados. Hay una exigencia. Aure decía, siempre es la gracia de Dios a disposición del hombre, así que no puede ser secuestrada por ninguna autoridad sacerdotal. La actitud de Wesley se basa en un entendimiento de lo abarcador de la gracia de Dios. Wesley entendía que la gracia tenía una dimensión inmensa. La gracia se ofrece en el sacramento y puede lograr cualquier cosa para el que la recibe. La tercera dimensión de la Cena del Señor para Wesley es que sirve como una promesa, ¿no? Hasta que Él venga, ¿no? Dice la frase del texto de Corinto. Wesley quería decir que la cena era una anticipación de la gloria futura de Dios que espera a Cristo en el cielo. Es un preanuncio de la venida del reino, ¿no? La presencia del sacramento en la iglesia es ahora una seguridad para los cristianos de que el banquete celestial les espera después de la muerte, ¿no? En esa promesa nosotros sentimos que vamos a la cena con esa convicción y con esa esperanza de finalmente encontrarnos con nuestro Señor. La verdadera espiritualidad incluye elementos de contemplación, experiencia y esperanza. Cada una de estas se logra a través de Cristo para nosotros y nuestra devoción a Él como un medio de gracia, ¿no? Cómo nos comunicamos a través de estos elementos con Dios y nos mantiene en comunión no solamente con Él, sino unos con otros. Experimentamos la experiencia de Cristo pidiendo que nos encuentre en el área de nuestras necesidades con su perdón, sanidad, poder, etc. Y finalmente, como una promesa, participamos como hijos de la promesa y la esperanza, ¿no? La promesa de Moisés, como decía en un devocional ahí, es la tierra prometida. La promesa de los cristianos es la vida eterna. Debido a los conflictos que la iglesia anglicana de negarle de participar a los metodistas en la Cena del Señor, pues le tuvo que recurrir como último recurso que se les sirviese la comunión en las reuniones metodistas. Era brindar el alimento para el camino que iba a transitar. De ahí comienza Wesley también a romper de alguna manera esta formalidad, esta ritualidad. Y es por eso que nosotros hoy día hasta nos hemos atrevido a celebrar la Cena del Señor a través de los medios virtuales. En el tiempo de Wesley, también en gran parte en el nuestro, se presentaba el problema de comer y beber de una manera indigna. El mal entendimiento de esta frase ha causado que la gente se abstenga de recibir la Cena del Señor, no sea que coman y beban condenación para sí mismos. Básicamente Wesley siente que reina la confusión a causa de una mala lectura de la declaración de 1 Corintios 11, 27 al 29. En su tiempo, como ahora, la gente tendía a leer el verso y asumir equivocadamente: no debo comer porque pudiera ser que yo soy indigno. Y les cuento un caso, ¿no? Una mujer de una iglesia que yo siempre la veía de vez en cuando, casi en la iglesia metodista en Perú se celebra una vez al mes. La veía sentada cuando todos estaban participando. Y cuando le pregunto, tuve la oportunidad de encontrarme en la puerta del templo en un día que íbamos a celebrar la cena, y le pregunto por qué no participa. Y ella se sentía indigna porque era una mujer divorciada. Y traté de explicar que justamente la Santa Cena está hecho para eso, como un medio de gracia para todos aquellos hijos e hijas, no eran para los perfectos, sino para los pecadores, porque a través de esta experiencia podemos ser restaurados. Pues le cambia radicalmente el significado del problema, pues lo coloca en la manera de comulgar y no en el carácter del comulgante, ¿no? Wesley señala que si nosotros nos abstenemos de la comunión a causa de un sentido de indignidad,
por nuestra pecaminosidad, entonces todos deberían abstenerse. Nadie es perfecto. Todos nosotros somos pecadores salvados por gracia, y en realidad la cena del Señor, como un medio de gracia, está diseñada para pecadores y pecadoras. No es una oferta para aquellos que piensan en sí mismos como que estando sin pecado. Por favor, entiendan esto, y que cuando uno viene a la cena es por gracia, no por méritos. Para Wesley, el único problema al acercarse a la mesa del Señor es un corazón no arrepentido, ¿no? Dice, entonces él entendía al revés. Aquel que no iba era aquel que el único problema, a la persona que no iba era porque no había aceptado y reconocido su pecado y no se había arrepentido. La única persona que podría estar delante de Dios siempre de una forma digna es nuestro Señor Jesucristo. Todos antes y desde entonces han sido indignos, pero para estos es precisamente la invitación con el propósito de que la gracia de Dios abunde, ¿no? Además, Wesley añade otra dimensión para los que dudan en participar. Les recuerda a sus seguidores que la invitación a la comunión está en la forma de mandamiento. Haced esto en memoria de mí. El llamado a la comunión es un llamado a la obediencia, no un llamado a la perfección moral. El segundo problema respecto a la comunión está relacionado al primero, es el problema de la preparación. El reto, como hemos visto, es venir a la comunión con un corazón arrepentido. Pero si rehusamos responder a la gracia convincente de Dios y escogemos continuar en un pecado conocido, entonces hacemos bien en abstenernos. Estas eran raras situaciones. En nuestros días debemos encontrar maneras para preparar nuestros corazones para poder venir a Dios abiertos y con humildad. Venir de esta forma asegura que recibiremos los beneficios de la gracia de Dios. El tercer problema práctico tiene que ver con la frecuencia de ofrecer y recibir el sacramento. Wesley es claro en su posición al escribir que ningún hombre puede pretender piedad cristiana si no la recibe. No una vez al mes, sino tantas veces como pueda. Para Wesley, el prerequisito indispensable para recibir la comunión es el bautismo. Como sacerdote anglicano sostiene el requisito de la Iglesia, que uno debe recibir la comunión solo después de la confirmación, normalmente entre las edades de 14 y 16 años. Sin embargo, a causa de que Wesley tiene sus dudas personales sobre el valor de la confirmación, estuvo dispuesto a permitir algunas excepciones si los niños dan evidencia de una madurez espiritual y desean el sacramento. Si escogemos permitir a nuestros niños o nuestros hijos tomarla antes de la confirmación, entonces a lo menos debemos instruirlos sobre la significancia de lo que está haciendo y sentir si ellos tienen una apreciación apropiada y reverencia por el evento, ¿no? Como padres podemos enseñar, como escuela dominical, como iglesia debemos promover este entendimiento de la cena del Señor. Como cristianos profesantes podemos acercarnos con confianza al sacramento, sabiendo que Cristo mismo me dará su gracia con relación a nuestras necesidades, y sabiendo esto, seamos bendecidos al recibir el pan y el vino en nosotros mismos. Algunas preguntas finalmente para trabajar en grupo. ¿Qué aspecto de la naturaleza de la cena del Señor es más significativo para ti? ¿Has luchado alguna vez con el asunto de la indignidad de recibir la comunión? ¿Conoces a alguien que ha luchado? ¿En qué manera son útiles los comentarios de Wesley? Finalmente, discute el lugar y la significación de la comunión en su vida en el pasado. ¿Qué nuevos pensamientos o motivaciones te ha provisto este capítulo para hacerla más significativa en el futuro? Que el Señor nos bendiga durante este día, podamos leerlo, analizarlo, y en la próxima semana seguramente podamos reunirnos con nuestros grupos para compartir, y que esta nueva forma, elementos nuevos podamos incluirlos también en nuestro conocimiento. Muchas gracias y bendiciones, que tengan unas buenas noches.